Sí, muy complacida de estar con ustedes en estos espacios, porque pues realmente nosotros como psicólogos pues tenemos que ir eh, propiciando como estos espacios de sensibilización para nuestro quehacer profesional y obviamente que se transforme o se transmite a toda la comunidad, sobre todo en la salud mental, sobre nuevas prácticas, nuevas herramientas. Entonces, hoy tenemos una conferencia muy importante sobre cuál es el rol que tenemos nosotros en las empresas de hoy. Nosotros como psicólogos, ¿cuál es nuestro objetivo el día de hoy? Proporcionar a través de este espacio pues una reflexión acerca de cuál es nuestro rol en las organizaciones, con los nuevos esquemas laborales o con los nuevos retos que tenemos en las empresas, y más ahorita con la nueva ley 2460 del 2025. Para arrancar es importante conocer un poquito acerca de las categorías o clasificación que ha hecho la Organización Internacional del Trabajo. Ha hecho muchas asignaciones o clasificaciones acerca de cuál es nuestra denominación como rol del psicólogo en las empresas. A través del tiempo ha tenido varias denominaciones similares, como psicólogo industrial, psicólogo de ocupaciones, psicólogo del trabajo, psicólogo de ingeniería, psicólogo empresarial y psicólogo organizacional. Pero realmente nuestra denominación en este momento es el psicólogo organizacional. ¿Y qué hace el psicólogo organizacional? Es un profesional especializado en el comportamiento de las personas, en el ámbito organizacional. Es un rol muy importante porque nosotros debemos tener esa habilidad de hacer un verdadero diagnóstico de acuerdo a las realidades que tienen las empresas o las organizaciones. Nosotros coordinamos todo el tema a nivel de prevención, a nivel de intervención, a nivel de la gestión interna que hacemos de todo el comportamiento del talento humano. Somos profesionales donde damos cuenta de cuál es ese comportamiento que tienen las personas en las organizaciones, y a través de un buen diagnóstico generamos unos planes de acción, pero esos planes de acción que sean reales, alcanzables, de acuerdo a las realidades que viven las organizaciones, de acuerdo al contexto de las empresas. Me llama mucho la atención o quiero hacer énfasis en el diagnóstico organizacional porque es la puerta de navegación de nosotros de un plan de acción. Y si nosotros tenemos un buen diagnóstico con objetividad, pues seguramente vamos a tener muy buenos frutos cuando hagamos un plan de acción que sea real a lo que necesite la empresa. Porque somos muy dados a tener modelos extranjeristas y los vamos copiando tal cual. Y resulta que los modelos extranjeristas son una guía que nosotros podemos tener, pero los debemos aterrizar al contexto real que tienen las empresas, que no es lo mismo las culturas extranjeristas en su comportamiento, en sus actitudes, en la forma como hacen las cosas, a como lo hacemos nosotros. Entonces, hay que aterrizar esos modelos que nos sirven y que de pronto no lo podemos adaptar. Simplemente es redefinirlos y ajustarlos a las realidades que tienen las empresas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre cuáles serían esas tareas y ese rol específico que tiene el psicólogo organizacional. Hay cuatro aspectos importantes de esas tareas. El primero, como les digo, diagnosticar. Diagnosticar es analizar cuál es el estado actual de la empresa a nivel de talento humano. Yo puedo tener muchas herramientas para poder diagnosticar a través de pruebas psicológicas, a través de test, a través de entrevistas estructuradas, a través de grupos focales donde yo reúna al personal y a través de unas preguntas yo pueda indagar sobre muchos aspectos: capacitación, evaluación de desempeño, inducción, proceso de selección. O sea, puedo indagar sobre diferentes procesos internos que realiza el área de talento humano. Pero insisto, importante saber diagnosticar, tener herramientas objetivas y viables
y muy valiosas para poder tener un insumo importante y poder de allí desprender varios planes de acción. ¿Por qué es tan importante el diagnóstico? No solo a nivel organizacional, sino en todos los campos de acción de la psicología, porque nosotros realmente trabajamos con personas y, y hacer una valoración sobre la salud mental es complejo. Es algo que en un momento dado nosotros podemos tirarnos el proyecto de vida de esa persona y también de su familia. Entonces es un desencadenante muy importante. A veces no lo percibimos de una manera tan objetiva o que sea como que esté al ojo de nosotros en ese momento de todos nuestros sentidos, porque es algo muy delicado. Entonces, por eso debemos tener mucho cuidado en cómo estoy utilizando las herramientas y que utilice herramientas adecuadas para saber diagnosticar. Entonces, en el contexto laboral y organizacional hay diferentes herramientas, como les indico, pruebas psicológicas, hay unos test que ya están validados y estructurados, estandarizados y los podemos utilizar a través de grupos focales, a través de entrevistas estructuradas y muy organizadas con unos objetivos alcanzables y claves para poder yo determinar estas son las necesidades de mi empresa y sobre estas necesidades voy a hacer mi plan organizacional. Bueno, seguidamente tenemos una tarea muy importante que a veces olvidamos y es asesorar. ¿Qué significa asesorar? Asesorar significa indicarles a los dueños de la empresa, a los gerentes, a la junta directiva o al staff sobre la filosofía y las políticas organizacionales. O sea, nosotros podemos también asesorar el staff en cuanto a las políticas, en cuanto a políticas organizacionales. Y estas políticas tienen que ver con cómo vamos a trabajar el talento humano para lograr la productividad, porque siempre una organización es en miras de la productividad, en miras de los objetivos organizacionales. Entonces, allí nosotros tenemos que ganar ese espacio. ¿Y cómo ganamos ese espacio? Pues asesorando, teniendo una buena asesoría, conociendo en primera mano nuestra labor, tener un conocimiento de cuál es nuestro rol, de documentarnos a nivel pues científico, de los teóricos, de estas personas que han apoyado la psicología organizacional, pero fuera de esa herramienta epistemológica o documentada que nosotros podemos argumentar, aterrizarla a las realidades que tiene la empresa. Porque hoy en día, si yo voy a vender un proyecto, hay que saberlo vender al staff, a los gerentes, a los dueños de la empresa. ¿Qué es lo primero que me van a preguntar? ¿Cuánto me vale este proyecto? Pero yo lo debo tener tan claro que también debo asesorarlos en la utilidad, en el beneficio y ese valor agregado que va a servir para la empresa. Entonces yo debo tener muy claro esos conocimientos académicos, científicos, epistemológicos y aterrizarlos a las realidades que viven las organizaciones, porque es importante que implementemos este proyecto en la compañía, porque hay un diagnóstico que hemos sacado bajo estas variables, bajo estas herramientas, y cuando mostramos todas esas viabilidades, seguramente vamos a ser exitosos para que no lo aprueben y la podamos implementar. Entonces, muy importante saber diagnosticar, saber asesorar de cómo vendo ese proyecto o ese diagnóstico y ese plan de acción que me va a servir para que la empresa pues alcance todos los objetivos que pretende. Investigar. A veces nosotros los psicólogos somos muy apáticos en investigar en las organizaciones, porque nos dedicamos mucho a esa parte operativa o esa parte tecnicista de aplicar pruebas, hacer entrevistas, de pronto diseñar planes de capacitación, irlas a dictar o coordinarlas con diferentes entidades de apoyo para poderlas hacer.
pero no investigamos realmente cuál es la problemática que nos está presentando en una determinada área. Y entonces la investigación es mirar cuáles son las problemáticas que tengo de esas variables humanas, de motivación, de relaciones interpersonales, de comunicación, de trabajo en equipo, si las personas en un momento dado sienten ansiedad, sienten estrés, sienten fatiga por las múltiples tareas que tienen, o las tareas que tienen asignadas y sus actividades son acordes realmente al potencial que tienen, y no hay un porqué de que tengan fatiga. Entonces, es revisar todo ese tipo de cosas, pero a través de la investigación. Investigar es mirar con estudios científicos, analíticos, cuál es la realidad de las tareas que tienen los trabajadores, si realmente esas actividades que están desarrollando son propias de su cargo, o es que están haciendo repeticiones o múltiples tareas también de otros cargos que de pronto también se repiten. Entonces, investigar es muy importante, no tener como esa apatía o no tener tiempo. Yo pienso que dentro del área de talento humano es importante generar esos estudios, esas investigaciones, para poder yo con propiedad también decirle a la gerencia: esto es lo que está pasando, esto es lo que encontramos, y a partir de esto mi propuesta de plan de trabajo es esta. Muy bien, tenemos otro campo, otra tarea importante en el rol de nosotros como psicólogos, que es aplicar. Aplicar es que aplicar los modelos científicos o modelos de la teoría moderna. Aplicar significa es llevar a acción todo lo que yo he investigado o lo que he encontrado en el diagnóstico, aplicarlos a la realidad de la organización. ¿Qué aplicamos nosotros? Pues hacemos levantamiento de manuales de funciones, de procedimientos, analizamos el puesto de trabajo con todos sus riesgos, con todas sus actividades, sus funciones, sus riesgos ocupacionales. Aplicamos también, hacemos procesos de selección, donde aplicamos entrevistas, donde aplicamos pruebas psicológicas, donde hay diferentes actores en el proceso de selección, como los jefes inmediatos, donde podemos hacer assessment center para poder hacer un buen proceso de selección que vinculemos a todas las personas. Aplicamos una evaluación de desempeño, que de acuerdo a la madurez en que esté la organización, yo aplico unas herramientas específicas, porque si mi organización y mi cultura organizacional no está madura en el sentido de ser objetivos, de calificar el desempeño de las personas, todavía entonces sería iniciar con esa evaluación del jefe cuando evalúa a su trabajador, de esa manera, y el trabajador también se puede autoevaluar, pero debe haber una retroalimentación. Porque digo yo que no están maduras a nivel de objetividad de dar un concepto, porque a veces somos muy dados, la moda es 360 grados, entonces todos apliquemos esa metodología. Yo me autoevalúo, mi jefe me evalúa, mis compañeros me evalúan, el, la división o la sección donde estoy me evalúan, en general toda la empresa nos está evaluando, pero no capacitamos a los jefes, no capacitamos al personal de que es una evaluación de desempeño, hacia dónde va girando. Entonces terminamos en ser muy objetivos o muy emocionales a la hora de evaluar. Entonces, en el tiempo, en el momento en que sea propicio, hay que mirar cuál sería la estructura específica y de qué le corresponde a esa organización, para ir proceso a proceso y que vamos avanzando. Aplicamos también todo el programa de capacitación, el programa de compensación y todo lo que tiene que ver con seguridad y salud de trabajo. Entonces, el aplicar es aterrizar allá a la realidad donde yo estoy, con todos los procesos que manejo de talento humano que les estoy comentando, cómo los aterrizo a la vida real del medio laboral, y que sean algo objetivo, alcanzable, y que sea de acuerdo a las necesidades y acordes que tiene la compañía. Entonces, importante, diagnosticar, asesorar, investigar y aplicar todos los modelos de la teoría moderna de la organización.
Bueno, muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de esos campos de aplicación que tenemos de la psicología organizacional, que es lo que ahorita yo les estaba comentando. Y primero, definitivamente, partimos de un diagnóstico organizacional. Pero, ¿cuáles serían esos campos que nosotros manejamos? Está el análisis ocupacional, que ahorita pues lo vamos a definir. Eh, Selección de personal, muy importante la selección de personal. Ha tenido muchas denominaciones, selección por competencia, selección científica de personal. Realmente la selección de personal debe ser un proceso objetivo, riguroso, que mida lo que debe medir, que nos acerquemos al perfil acertado para vincular las personas o hacer los procesos de selección interno, de ascenso de las mismas personas. Ese proceso de selección debe ser muy equilibrado entre las tareas que tienen las personas y el potencial que tienen las personas, que sea equilibrado. Por eso realizamos nosotros como psicólogos diferentes pruebas o estrategias como las pruebas psicológicas, hacemos entrevistas individuales, hacemos las entrevistas también acompañando al jefe inmediato. Hoy en día también se utiliza mucho o se está utilizando el Assessment Center, que es donde seleccionamos, donde ponemos, tenemos un filtro, una preselección de las personas más idóneas para el cargo, de acuerdo al qué, de acuerdo a ese análisis ocupacional que nosotros ya hemos definido, que la empresa ya la ha definido y que nosotros las tenemos tanto conocimiento de qué es lo que necesitamos para la compañía, que no va a haber ningún problema en validar sus hojas de vida, su experiencia, su nivel educativo, sus destrezas, conocimientos adicionales. Una vez se presenten todas estas pruebas, se hace un filtro, se hace una preselección y son entre 5 o 6 candidatos para que hagamos una assessment center y podamos hacer este ejercicio donde nosotros vamos a determinar a través de situaciones simuladas que son propias del cargo, cuál es la persona más competente. Y allí en ese escenario van a estar los jefes inmediatos, los jefes que tienen que ver con ese cargo para seleccionar la persona idónea. Ya hoy se trabaja mucho ese Assessment Center, también se hace de manera virtual o se les pide a los candidatos de que hagan una presentación sobre determinada tarea o actividad para nosotros mirar esas habilidades, condiciones, conocimientos, destrezas para saber si nos cumple con el perfil que tenemos en la propia compañía. Bueno, ahorita hablamos un poquito de selección de personal porque me parece importante dentro del rol de nosotros como psicólogos, el proceso de selección es la puerta de entrada de todo el personal y es supremamente delicado, sensible este proceso, pero es el más importante en el cual nosotros debemos cuidar. Porque allí dependen muchísimas cosas, la capacitación, la evaluación del desempeño, la continuidad de la persona en la misma compañía. Bueno, tenemos otro proceso o otro campo que nosotros trabajamos, que es la evaluación del trabajo. La evaluación del trabajo, pues, tiene que ser muy equitativo y equilibrado. A mayor potencial de la persona, pues entonces debe corresponder entonces su salario. Entonces, a mayor dificultad del trabajo y responsabilidades, pues va a ser también mayor su potencial y mayor sus capacidades. Entonces, frente a eso va a tener una compensación correspondiente. La evaluación de méritos en el desempeño es otro proceso que manejamos nosotros dentro del campo de la psicología organizacional. Este es muy importante porque la evaluación de desempeño debe haber una retroalimentación del jefe directo. En los esquemas tradicionales de las empresas, solo evalúa el jefe directo y ya dice si la persona continúa o no continúa o qué debe mejorar, pero no hay una retroalimentación. Entonces, lo que se busca con este proceso es que haya una retroalimentación continua. Si es de 360 grados de toda la compañía, si es con el jefe directo, pues que lo haga.
y es algo muy sano, muy pertinente por salud mental, porque todos estamos a la expectativa de cuáles son esas, eh, estamos con las expectativas de cuáles son esos conceptos, apreciaciones que tienen las personas acerca de mi trabajo, acerca de cómo yo me desenvuelvo. Entonces es muy importante este proceso de evaluación de desempeño, que lo miremos con objetividad, no con subjetividad, porque a veces somos muy emocionales y a la hora de evaluar, entonces como jefe directo, falló el funcionario en estos días sobre estas tareas, entonces lo calificó mal, pero no califico sobre el proceso, porque la persona lleva 6 meses, lleva un año, lleva 2 años, entonces evaluemos qué ha pasado, por qué ha fallado, algo ha de pasar. Por eso es tan importante la comunicación bidireccional y que sea una retroalimentación de parte y parte. Bueno, tenemos la capacitación integral. ¿De dónde se desprende esa capacitación integral? Pues se desprende de esa evaluación de desempeño. El resultado de los funcionarios en qué se deben capacitar, qué falencias de pronto han demostrado, o si hay nuevas tareas y nuevas actividades, pues hay que capacitar las personas en esas nuevas actividades o áreas de conocimiento. Miran que este esquema que les estoy mostrando es circular, es continuo. Si yo en selección de personal evalúo personas que, que tienen unos potenciales, unas áreas de mejora, esas áreas de mejora inmediatamente yo la debo comunicar a las personas que manejan todo el tema de capacitación. ¿Por qué? Porque estamos comunicados, estamos conectados de cuáles son las necesidades inmediatamente cuando las personas ingresan, porque debemos ser realistas. Un proceso de selección, pues, lo debemos garantizar, sí, pero las personas pueden tener algunas falencias, pero hay falencias que se pueden subsanar y se pueden capacitar a las personas. Entonces, para eso es tan importante el insumo de selección, porque me permite también qué áreas de mejora puedo hacer y que con capacitación yo pueda entonces ir disminuyendo como esas falencias. Y también es un insumo para la evaluación de desempeño. Si en la evaluación de desempeño tengo un resultado, entonces eh, vamos a tener esas posibilidades de mirar cuáles son esas necesidades. Pasamos a lo de salud e higiene mental, que es de seguridad y salud en el trabajo, todo el programa que se debe instaurar y que a partir de eso es minimizar los riesgos y más que todos los factores psicosociales. Allí también es un trabajo importante que nosotros hacemos en las áreas de talento humano, donde podemos tener el profesional especialista en el tema de seguridad y salud trabajo, donde tiene su tarjeta profesional, donde está habilitado para aplicar la batería de riesgo psicosocial. Pero esa batería de riesgo psicosocial, no solamente porque la ley nos dice que hay que aplicarla y a partir de eso hay que hacer planes de trabajo, todo tiene que estar conectado con toda el área de talento humano, con capacitación, con evaluación de desempeño. Viendo este campo de acción de la psicología organizacional, mire que nos lleva a qué, nos lleva a que nosotros, trabajando cada uno de estos módulos, lo que pretendemos es incorporar la motivación y la dinámica de integración grupal. ¿A qué se refiere eso? Porque si nosotros trabajamos cada uno de estos procesos de una manera eficiente, de una manera objetiva, vamos a tener una motivación en nuestro personal. Y eso va a hacer que se transforme la organización a partir del desarrollo integral del potencial humano, porque nosotros siempre trabajamos sobre el potencial humano. Y todo proceso que realicemos es sobre esa transformación, pero una transformación propositiva, donde la salud mental juega un papel muy importante en cada uno de estos procesos, en la motivación de la gente, en la participación activa de las personas, en generar un buen clima laboral. ¿Por qué? Porque yo tengo un trabajo equilibrado y me gano lo que corresponde frente a lo que yo hago.
pero realmente encontramos en nuestras compañías de hoy, pues que hay un desequilibrio, ¿cierto? De que a veces es muchas las funciones, muchas las actividades, y de pronto la compensación es muy baja. O bueno, o al contrario, o tenemos unas actividades muy sencillas y tenemos un super salario. Entonces, también, ¿qué pasa? El potencial de las personas se va desperdiciando porque puede dar más frente a al potencial, el conocimiento, sus capacidades, sus destrezas, frente a la labor que le están exigiendo en la misma compañía. Pero entonces ya vamos a hablar un poquito vamos a centrar un poquito sobre esa selección de personal, como les digo, que es tan importante porque es la puerta de entrada de la organización, de todos los funcionarios. Para terminar acá este campo, todo esto es revertido sobre los objetivos básicos de la organización, para que sea una organización más productiva. ¿Y cuáles son esos objetivos básicos? Pues la rentabilidad, la proyección social, la protección del medio ambiente, el crecimiento de la misma compañía y la sostenibilidad en el tiempo de la misma compañía, si nosotros hacemos un buen ejercicio de todos estos procesos de aplicación de la psicología organizacional. En la medida que vamos avanzando en la sociedad moderna, pues se van incorporando nuevas normatividades y nuevas leyes. Pues, por ejemplo, ahorita ya tenemos una ley de salud mental, la 2460, donde nos invita a que las organizaciones deben de tener entornos saludables de bienestar, de protección, trabajar más los factores protectores. Obviamente, hay que trabajar o continuar trabajando, identificando cuáles son los riesgos psicosociales y minimizarlos, pero también la ley nos invita a reforzar más sobre los protectores. Podemos trabajar sobre la psicología positiva, que es una herramienta que nos da herramientas importantes para nosotros poder trabajar en cualquier contexto o campo de la psicología, pero específicamente en la psicología organizacional. Bueno, ¿cómo identifico el potencial de las personas y las puedo cualificar para poder que se motiven, para poder que tenga como un grupo más compacto de cohesión, donde podamos cumplir con los objetivos organizacionales, con ese plan estratégico? Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces ya les doy respuesta frente a lo que yo les digo. Para darle respuesta a lo que yo les planteo, es a través de la selección científica de personal. ¿Por qué? Porque yo tengo unos criterios de ubicación, donde yo debo tener un equilibrio de la demanda del puesto y el potencial del talento humano. Siempre yo voy a mirar, bueno, qué conocimientos, destrezas, capacidades tiene esta persona y cuál es el perfil del cargo, qué va a hacer la persona, cuáles son las funciones que va a desempeñar. Entonces yo debo tener un equilibrio en que las personas tengan la competencia necesaria para hacer las funciones o las tareas que donde yo voy a cubrir una vacante o un cargo. Debemos, a través del proceso de selección, propiciar el desarrollo integral, donde las personas puedan desarrollarse como personas, donde se sientan plenas en su trabajo, donde tengan unos objetivos de logro, y que esos logros los superen y que, bueno, yo tenga la capacidad como empresa. Bueno, ese funcionario ha sido en su trayectoria, lleva 5 o 10 años, excelente, y lo podemos ir ascendiendo, promoviendo en el tiempo con los diferentes cargos que tengo en la compañía. Entonces, ¿por qué digo yo que es tan importante este proceso de selección y que es la puerta de entrada de todos nosotros para tener una buena cultura organizacional, un buen clima organizacional? Porque, ¿qué pasa en las empresas de hoy en día? El potencial puede ser mayor de la demanda. Entonces, yo tengo muchos conocimientos, muchas capacidades, pero tenemos una dificultad social, que todas las conocemos, que tenemos un factor de desempleo. Entonces, por tener el empleo, por favor, ubíqueme en cualquier actividad, pero que yo tenga un empleo y tenga cómo suplir mis condiciones básicas. Eso nos pasa en nuestra realidad, en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Si nosotros como empresa o nosotros como profesionales de la psicología
del área organizacional, tenemos un potencial mayor y las tareas son mínimas frente a ese potencial tan grande que tiene la persona. ¿Qué va a pasar? Pues va a tener baja autoestima, va a tener inseguridad laboral, va a tener indiferencia del autodesarrollo. Es la subutilización del recurso humano que repercute en ese deterioro de la productividad de la empresa, porque no está equilibrado ese potencial con las tareas que va a hacer la persona. Entonces, ojo con esto, puede ocurrir eso, que el potencial puede ser mayor en la persona con sus talentos y muy mínima las actividades o tareas que va a desarrollar. Por otro lado, podemos tener lo contrario, o el potencial es menor, tiene unas competencias básicas, unas habilidades y conocimientos que no corresponden a las dificultades o a los requerimientos que tiene el cargo, porque el cargo tiene muchas responsabilidades, el cargo tiene diferentes actividades donde hay unos compromisos de, de conocimientos específicos y que de pronto la persona no tiene esos conocimientos específicos, pero nosotros en los procesos de selección entonces accedemos a ubicar las personas allí. ¿Por qué? Porque de pronto es un recomendado, porque de pronto accedemos a unas políticas internas que tiene la organización. Entonces, ¿qué pasa? Es un daño que le hacemos tanto a la persona como también a la organización. Por eso son los problemas de rotación de personal, porque a veces el potencial es mayor en las personas, el cargo es muy mínimo en sus actividades, o lo que estamos viendo acá, el potencial es menor, no tiene tanto conocimiento y habilidades, y entonces la carga de trabajo es muy amplia, es de mucho compromiso, es de mucho saber en conocimientos y de experticia. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Se va a angustiar, se va a sentir abrumada, eh, se va a sentir pues que no encaja en ese puesto de trabajo, que permanentemente se va a sentir como con una responsabilidad y un peso en sus hombros constante, que se va generando paulatinamente el estrés, que va a empezar a no dormir bien, a decir yo necesito quien me ayude, quien me apoye, que me explique porque yo no entiendo, entonces mire que cuando uno siente que es tanta la responsabilidad y unos conocimientos específicos que yo no manejo, pues yo me voy a sentir lentamente frustrado. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? No, pues yo tengo que renunciar porque pues no va a tener vida, no duermo bien, estoy intranquilo, constantemente estoy buscando que me capaciten o que me expliquen. Entonces, eso genera angustia en la persona. Entonces su salud mental se va deteriorando, se va a sentir tensionado, se va a sentir de que tiene inseguridades, no va a estar motivado, no va a tener un resultado que sea, que haya disfrutado en ese logro, ¿no? Porque entonces constantemente está buscando una ayuda, un apoyo. Entonces, como dice aquí en nuestra diapositiva, hay una subutilización del recurso de trabajo por parte de la organización, lo cual deteriora la productividad global. Claro, no vamos a tener resultados que sean productivos, antes al contrario, vamos a tener una vacante nuevamente y que va a rotar constantemente si nosotros no accedemos a un potencial correspondiente de la demanda, igual potencial y talentos de las personas, que es lo que debemos buscar. Igual talento, capacidades, conocimientos específicos, igual a responsabilidades, actividades que sean correspondientes a lo que sabe el trabajador y a lo que necesitamos que realice en la organización. Entonces, si nosotros tenemos unos perfiles o unas personas muy calificadas y que son acordes a lo que van a hacer en su trabajo, fabuloso, vamos a tener un crecimiento. Entonces, mire que es la puerta de entrada, porque si yo entonces selecciono personas donde de entrada voy a tener después una rotación, porque o que tienen un potencial muy grande y una carga laboral muy mínima, pues va a encontrar en la empresa vecina que le están haciendo ojitos durante 6 meses y terminamos nosotros, que fue como el escampadero inicial,
de la persona porque no tenía su trabajo. Accedimos a eso, entonces en 6 meses se fue la persona y yo tengo que volver a empezar. Eso sí repercute económicamente en los procesos de capacitación que hacemos y de inducción con las personas. Entonces, ese es el impacto que tenemos nosotros que mirar, que no nos pueda suceder y que garanticemos que tengamos personas idóneas para que haya una cultura organizacional muy buena, un clima laboral muy bueno porque todos están satisfechos, a gustos, felices, contentos con lo que hacen, porque para eso tienen esas habilidades y las competencias, o para eso estudiaron. Entonces son ese tipo de cosas que tenemos que mirar. Mirar también la promoción de personal, lo que yo les decía de cómo nosotros podemos motivar a las personas. ¿Qué hacemos con mejorar esa satisfacción que puedan tener las personas dentro de mi compañía, hacer esa retención del talento humano que es tan importante? Pues la promoción de personal, ¿a través de qué? Cuando tenemos vacantes, siempre miramos es publicar en lo externo, en las redes sociales, o contratar una empresa outsourcing para que me haga el proceso. Pero debemos mirar hacia adentro, qué personas tenemos capacitadas que me cumplen el perfil para promocionarlos, para que tengan un ascenso. Hay personas que llevan 5 años, 10 años y no le hemos dado la oportunidad porque siempre miramos hacia afuera. Entonces, eso es una forma de motivar a las personas y de también retener el talento humano, porque las personas que llevan tiempo en una compañía no es gratuito, es porque tienen una estabilidad también emocional de querer estar en la compañía, y porque para nosotros es muy importante su conocimiento, su saber y experiencia, porque capacitan y apoyan en los procesos de crecimiento y de inducción a otras personas que están llegando a la compañía. Entonces esas personas también merecen ser reconocidas, ¿y a través de qué? Pues de una promoción, de que los podamos ascender y obviamente capacitarlos. Pero si yo tengo una empresa que tenga esas posibilidades de que hay nuevos cargos y que la empresa va creciendo y se va generando nuevos cargos por las mismas dinámicas sociales o por la misma rentabilidad y crecimiento que tiene la compañía de crear otros cargos o de tener otras personas que apalanquen y ayuden en determinadas actividades. Entonces ahí es donde yo tengo que generar un plan de trabajo donde yo capacite a las personas y que yo diga, estas personas tienen bachiller, pero la empresa ha crecido y tenemos unos clientes donde nos exigen que las personas hablen inglés, por ejemplo, donde nos exigen de que seamos más innovadores. Entonces, las personas que tengo de bachiller son valiosas, en donde las puedo ir capacitando. A veces, ¿qué hacen las empresas? No, estamos creciendo, pero hay personas que hay que prescindir de ellas. No, antes al contrario, utilizar la psicología positiva, promocionarlas, mirar qué talentos tienen, porque hay personas que por cualquier circunstancia se quedaron con su bachiller, pero tienen una experiencia muy valiosa. Entonces es potencializar esa experiencia, cómo ubicamos el funcionario, lo capacitamos, convenios con el SENA, para poder que estas personas salgan como tecnólogos. Después convenios con las universidades para que sean profesionales. Si es que la razón de ser de mi compañía en un momento dado es así escalonada y necesito que todos sean profesionales. O hay tecnólogos y profesionales, o sea, depende de la estructura de la empresa, de la dinámica económica que tenga la compañía, es como yo voy haciendo los planes. Entonces, pero importante dejarles esto, de que siempre miremos hacia adentro, cómo podemos capacitar y promocionar las personas y que vayan ascendiendo. Eso es motivación, eso es sentido más de pertenencia, y fuera de eso, hacer en las capacitaciones, pues que ya sería otro tema, vincular su familia, tener en cuenta su familia. Entonces, porque ahorita la nueva ley, la 2460, nos invita a que es más amplio el tema de salud mental, no solamente asistencial, en el área de la salud, que nos sentimos enfermos y entonces vamos al médico y solamente es el asistencialismo para que me quiten el dolor, me quiten la enfermedad y ya. Nos invitan a que
a que sea más biopsicosocial, a que sea más integral, porque están determinantes externos. Por ejemplo, está el entorno de la familia, el entorno social, está el entorno también económico. Entonces, todos esos entornos tienen que ver de manera integral cómo vemos a la persona. Por eso vuelvo y repito, la puerta de entrada en un proceso de selección es muy importante, porque es donde la persona la recibimos con esa carga social, familiar, cultural, cómo lo recibe la empresa y cómo la empresa va moldeando también con sus políticas a que el trabajador se adapte a las nuevas políticas y filosofía de la compañía. Pero no podemos desconocer de cómo llegan las personas, llegan con una carga integral de todo, de la familia, de lo que le enseñaron, de sus valores, de sus principios, de toda esta carga social que a veces nos sentimos a veces deprimidos, nos sentimos frustrados porque impotentes de tantas cosas abrumadoras que pasan en lo social y que nosotros a veces no los podemos controlar, porque a veces son decisiones administrativas que son de Congreso, de país, y que a veces no dependen de nosotros como individuos sociales, entonces dependen como de otros. Entonces, nos sentimos con esa carga y recibimos al trabajador. Entonces, nosotros cuando recibimos al trabajador tenemos que hacer algo muy importante, acompañarlo, integrarlo a los procesos de nosotros, pero también reconocer que ese individuo hay que apoyarlo y fortalecerlo en algunas falencias con las que trae. Simplemente nosotros en los procesos de selección tenemos unas aproximaciones de ese potencial para poderlos incorporar a la compañía y nosotros, vuelvo y reitero, vamos puliendo de acuerdo al modelo que nosotros tenemos y que se adapten como a las dinámicas de nosotros. Entonces es muy importante cómo lo están haciendo ustedes, señor empresario, si aquí hay empresarios, o cómo nosotros los psicólogos organizaciones, ¿cómo lo estamos haciendo? Tenemos en cuenta la promoción, el ascenso de la gente, mira que es algo que puede ser motivacional para las mismas personas y que el último cargo que yo tenga, ahí sí lo busco externamente, lo busco afuera para hacer ese proceso de selección. Bueno, continuando, pues yo les traje como los pasos normales que realizamos. Ahorita pues hay muchas modalidades de contratación, lo hacemos no necesariamente presencial, sino virtuales, pero importante pues tener en cuenta como estos pasos. Una requisición de personal, o sea, hay una vacante, hay una requisición, surgió una vacante en un departamento, entonces nos la solicitan que la cubramos. Obviamente debe haber un estudio analítico del trabajo, se llama monografía ocupacional, o se llama manual de funciones, o se llama perfiles ocupacionales. Entonces, eso lo podemos también hacer nosotros. Hay otros profesionales que también los hacen, los administradores de empresas, o también lo hacen los ingenieros industriales, pero nosotros también tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Con quién se hace? Con el trabajador, con los trabajadores idóneos que son y calificados para esos cargos, es como nosotros podemos hacer el levantamiento de tareas ocupacionales. Yo no me voy a ir donde un trabajador tiene un desempeño bajo para hacer un levantamiento de manual de funciones. Lo voy a hacer con las personas que son más idóneas y que se han destacado y que tienen la experiencia de ese cargo para hacer el levantamiento de las funciones. ¿Para qué me sirve eso? Pues para yo poder hacer un buen proceso de selección, para yo identificar cuál es la experiencia, los conocimientos específicos, las responsabilidades que va a tener las personas, y esa es la carta de navegación mía. Se hace ya sea una convocatoria interna o externa, invito a las convocatorias internas, pues si usted no tiene personas idóneas para eso, pues ya le toca externa, pero reitero, hay que capacitar las personas para que esas personas vayan ascendiendo dentro de la misma compañía. Ya llega el cuarto punto, reclutamiento de hojas de vida, le hacemos de diferentes maneras, llegan a la empresa, llegan por nuestras redes sociales, o tenemos una empresa externa, un outsourcing que nos apoya con todo.
con todo esto, o lo hacemos a través de las cajas de compensación, que los hacen gratuitos, de manera gratuita, o con el SENA. Validación de perfil ocupacional del candidato, obviamente hay que verificar qué me dice mi manual de funciones y qué me dice las hojas de vida que yo llego para poder yo hacer una preselección. Inferencia de requerimientos para el desempeño, provisión de instrumentos de medición, pruebas, muy importante esto. Somos muy dados los psicólogos, yo necesito una prueba de inteligencia, cualquiera, no, ¿qué, qué nivel de inteligencia usted necesita en las personas? Hay diferentes tipos de pruebas, entonces no es la que me llegue. Entonces yo le voy a aplicar el naipes, pero hay naipes, hay unas formas, hay diferentes formas de aplicar naipes de acuerdo a lo que yo necesito. Entonces yo necesito evaluar un cargo de dirección, un cargo de coordinación financiera. Entonces, el nivel de inteligencia o de pensamiento analítico tiene que ser más alto. De acuerdo a eso, yo elijo las pruebas de inteligencia, porque de entrada, todos tenemos una inteligencia, pero hay tipos de inteligencia. ¿Cuál es el tipo de inteligencia o de pensamiento que yo necesito para cubrir ese cargo, para yo poder seleccionar la prueba? Lo mismo de personalidad, pues hay unas que son pruebas básicas, pero yo necesito específicamente una persona que tenga un buen liderazgo y un liderazgo propositivo. Entonces hay unas pruebas específicas para aplicar, o a nivel de personalidad necesito unas características muy específicas. Entonces yo, de acuerdo a eso, debo seleccionar las pruebas. Ojo, si yo no selecciono las pruebas que son acordes al cargo, yo también entonces, ¿qué voy a hacer? Un mal diagnóstico, una mala selección. ¿Por qué? Porque entonces pueden haber candidatos muy buenos con un buen potencial, pero si yo elijo las pruebas cerradas, entonces yo puedo a esos candidatos sencillamente que perdieron la prueba. Entonces, eliminar candidatos que son muy potenciales por una mala selección de pruebas psicológicas, porque recuerde que la psicometría es muy importante en este proceso, que las pruebas miden lo que debe medir. ¿Y quién me dice qué debo medir? Pues los requerimientos, la requisición del cargo, las funciones y las actividades. De acuerdo a eso y de acuerdo a lo que yo he visto en el puesto de trabajo, con el trabajador eficiente y excelente que yo he visto, entonces es un parámetro que yo tengo para poder ir y seleccionar mis pruebas psicológicas. Bueno, la medición de variables en las personas, la aplicación de las pruebas, hacemos entrevistas científicas de selección, de gestión humana y pues con el jefe inmediato. Siempre vincular el jefe inmediato que nos acompañe con eso, porque hay unas pruebas de conocimiento específicas y el jefe es el que también nos puede apoyar con esa evaluación específica de conocimientos. Solicitud, bueno, ya cuando tenemos eh, todo este proceso, entonces ya se puede solicitar documentos para validar antecedentes de las personas que son potenciales para el cargo, se hace el estudio de seguridad y la visita domiciliaria pues del candidato que ya dice, este se seleccionó, o hicimos un assessment center con estudios de caso, eh, con ejercicios simulados y donde los jefes estuvieron y dieron una valoración, y entonces este es el candidato que va a ingresar. Entonces empezamos el estudio de seguridad, que se pidan los documentos, que hagan la visita domiciliaria. ¿Por qué el estudio de seguridad? Pues depende de las compañías. Yo trabajé en una entidad bancaria, el estudio de seguridad era muy importante porque validan y constatan los documentos que nos están dando, que nos está dando el candidato. ¿Qué encuentra uno en los estudios de seguridad? Que las personas presentan documentos falsos en estudios, en experiencia. Entonces, es muy importante ese estudio de seguridad para validar eso. Y una visita domiciliaria para validar valores, principios, no para validar como el chisme en sí de cómo vive la familia, sino nos interesa esos valores que sean muy correspondientes como a esos valores institucionales que tenemos como compañía. El examen médico, bueno, de ingreso, pues si la persona va bien en todo ese proceso, la toma de decisiones ya para contratarlo,
admisión y contratación a la organización, una inducción del puesto de la organización. La inducción es muy importante. De la inducción depende también el desempeño de las personas, pero si nosotros en la inducción dejamos suelta a la gente, nomás siéntese aquí y arranque, y le dan 2 días de inducción general de cómo es la compañía, y a lo último le dan 2 horitas de qué es lo que tiene que hacer en el cargo, probablemente vamos a tener un desempeño deficiente o dificultades con ese funcionario. ¿Por qué? Porque no hicimos una inducción objetiva, juiciosa, donde haya un plan padrino, donde dependiendo del cargo que va a desempeñar la persona, es cuando yo determino más o menos cuánto es el acondicionamiento que se adapte a ese puesto de trabajo. Hay funciones o cargos complejos que puede durar 1 mes, 2 meses en que la persona se vaya ajustando, y hay que acompañarlo durante ese tiempo. Entonces se utiliza para esos cargos que son complejos y de alta responsabilidad y de análisis, un plan padrino con una persona que lo acompañe durante 1 mes o 2 meses, y ya la persona ya se deja por escrito en qué se acompañó, qué actividades desarrollaron, cuál fue la percepción de ese plan, de ese padrino, si lo vio receptivo o de pronto qué debe reforzar, que no tiene un manejo en Excel avanzado en determinadas tareas y el puesto lo requiere. Entonces, esa necesidad en capacitación se debe subsanar. Entonces, el proceso de inducción es muy importante para el momento de la evaluación de desempeño de ese funcionario, pero nosotros debemos garantizar una buena inducción. Ya es otra cosa que la persona falle en su desempeño, en algunas actividades. Bueno, se hace un seguimiento evaluativo de cómo va la persona, no se deja sola, se hace un empalme con capacitación integral, lo que yo les decía ahorita en el cuadro que les mostraba. Si hay una buena inducción, entonces seguramente la evaluación de desempeño va a ser muy buena, o si hay alguna falencia, capacitación integral tiene que entrar a decir, a estos funcionarios se necesita capacitarlos en tales y tales temas, ¿sí? Para poder fortalecer su desempeño, su conocimiento y que rinda en la organización. Y esa capacitación integral no es solo de conocimientos, sino también del ser, de que la persona fortalezca su autoestima, si tiene una buena autoestima, pero que la siga fortaleciendo. Si es un líder, entonces apoyarlo en toda la escuela de liderazgo. Si son personas, bueno, dependiendo de los cargos, entonces las capacitaciones de relaciones interpersonales, de trabajo en equipo, de todas esas competencias básicas que tiene una compañía. Bueno, entonces aquí hay unos retos importantes que yo les traigo. Tenemos el reto de cómo fortalecer esas competencias de los psicólogos que nosotros debemos conocer en el campo organizacional. Ahorita les enuncio uno desde el conocimiento, desde el saber y desde el ser. Pero sí debemos tener unas competencias nosotros como psicólogos. Por ejemplo, yo les digo a mis estudiantes y también a las personas que capacito, nosotros somos solucionadores de los conflictos y de las dificultades que tienen las personas al interior de las empresas o en cualquier campo de la psicología. Nos contratan para solucionar conflictos, nos contratan para solucionar las dificultades que tienen las personas, pero no nos contratan para que nosotros como psicólogos seamos los que ocasionemos los conflictos. Al contrario, nosotros tenemos que dar ejemplo frente a toda esta problemática que tenemos. Debemos trabajar interdisciplinariamente, nos cuesta trabajar con el otro, entonces ahí es donde somos generadores nosotros mismos de conflicto. Reparamos, tenemos discrepancias, es que el trabajador social, es que el ingeniero industrial, es que yo no trabajo con es que este soberbio, pero no nos acercamos y damos propuestas propositivas para poder trabajar en conjunto. Entonces, vemos eso en el sistema educativo, donde yo soy docente y donde uno les dice a los estudiantes, tienen que trabajar en grupo. Ay, es que yo no tengo tiempo. Ay, es que las distancias. Ay, es que este me mira feo. Ay, es que mire lo que me escribe por WhatsApp. Por Dios, formando colegas, psicólogos
que somos los que tenemos que darle solución a toda esta problemática social que tenemos tan compleja en nuestro país, y nosotros mismos somos generadores de dificultades y discrepancias. Entonces hay que saber trabajar interdisciplinariamente, ser respetuoso con el trabajo que ha hecho los demás. Un ejemplo de ellos, cuando nosotros tenemos direcciones de talento humano y llegamos a una compañía nuevecitos, a veces somos soberbios y decimos lo que otros han hecho no sirve, pero sí sirve lo que yo voy a implementar, a instaurar. Pienso que frente a eso hay que ser respetuosos. ¿Alguna razón tuvieron las personas que estuvieron allí en diseñar las cosas, implementarlas? Yo pienso que hay que rescatar lo bueno que hayan dejado y nosotros con nuestro saber, nuestro conocimiento, con un buen diagnóstico, como les digo, dando las herramientas, respaldadas bajo el componente científico, académico, y respaldado con la experiencia, con lo que se viene haciendo, y respaldado con ejemplos de las empresas, que mire que si lo han hecho, ¿cómo no lo podemos hacer aquí en esta compañía? Entonces, son esos respaldos que nosotros debemos, bajo la evidencia, tener ese soporte para que nos aprueben los planes de trabajo, pero eh, no ser soberbios frente al conocimiento o el hacer que han hecho otros, porque eso no queda bien visto. Entonces, la invitación es a trabajar interdisciplinariamente. Tenemos como otro reto, las tecnologías digitales. Pues definitivamente con la pandemia aprendimos eso. Ya todo ahora es digital. Es más, ahorita hasta el sistema educativo están en los cursos, los subprogramas de muchas universidades, está la tecnología, la IA, inteligencia artificial, donde tenemos diferentes robots, donde también atienden a los estudiantes para inquietudes o dudas que tengan sencillas, poder acceder y optimizar como los tiempos, los procesos, que el estudiante no esté solo porque de pronto el docente en su momento no estuvo o se conectó después. Entonces, esas tecnologías digitales también las debemos aprender a manejar, pero no quiere aprenderlas a manejar, pero saber hasta cuándo llegan las tecnologías digitales y cuál es nuestra labor y la responsabilidad como profesionales. También tenemos que aprender todo lo del tema legal que hay del teletrabajo, debemos conocerlo, y también que es muy diferente al trabajo en casa. Entonces, toda esta parte legal del teletrabajo es muy importante. Mire que son nuevas formas emergentes que salen dentro del campo organizacional. Y obviamente la salud mental. La salud mental siempre ha sido un indicador importante en la vida de nosotros. Que la sociedad no lo reconozca o nuestro gobierno no lo reconozca y no le dé como la importancia en su tiempo es diferente. Con lo de la pandemia se dio más importancia y relevancia a la salud mental, pero siempre ha existido en nuestra normatividad, en la ley 1016, que ahorita con todo lo que se ha generado, con todo lo de la pandemia, pues ha dado como un giro de gran importancia, y es nuestra oportunidad como psicólogos de mostrarnos en nuestro saber, en nuestro quehacer, y cómo lo aterrizamos a la práctica y ayudamos a que la gente salga adelante y que la empresa salga adelante y que los otros campos de la psicología también salgan adelante. Entonces, mire que es una oportunidad nuestra como psicólogos, como profesionales de la psicología, tener ese impacto tan importante y relevante que tenemos ahora. Y es demostrarnos de una manera de una manera objetiva, de una manera científica, muy profesional y muy ética en las cosas que hacemos. Bueno, y ya para finalizar, pues yo les traigo o lo que debemos saber nosotros o en qué debemos formarnos para poder tener más éxito, ser más exitosos como profesionales en las compañías. Hay 3 variables importantes que yo les traigo. Una es el nivel de conocimiento. Definitivamente debemos tener conocimientos en administración del talento humano, todo el tema de calidad, aseguramiento de calidad. Hay muchas compañías que están certificadas en calidad en ISO o en la parte ambiental, en otras certificaciones. Debemos tener como ese conocimiento al menos. El sistema de gestión de medio ambiente, debemos tener también esa competencia en conocimientos de todo lo que es seguridad y salud en el trabajo,
todo lo que es marketing, todo lo que tiene que ver con la ley, con el derecho laboral. Debemos también fortalecer ese conocimiento en inglés. Cuando yo me gradué de la universidad, pues no era tan apremiante, pues sí vi inglés y superé las materias que nos asignaron en el pensum, pero no era tan indispensable que manejáramos el idioma en su momento. Pues no estoy tan viejita, pero en este momento la universidad que le exige a uno, bueno, profe, usted también debe tener un nivel de inglés porque ahorita también debemos hacer publicaciones en revistas, en textos o dependiendo de la empresa donde uno esté, también uno tiene que hablar ese idioma por las relaciones que tenemos de comunicación con los proveedores, con otros empresarios. Entonces, mire que es una necesidad ya para todos. Entonces, cada vez cuando la sociedad va avanzando y las nuevas dinámicas laborales también van avanzando. Entonces tenemos que irnos alineando a lo que está en el momento. Entonces en ese nivel de conocimiento es importante conocer lo laboral. A veces no tenemos materias asignadas en nuestro pénsul académico sobre todas estas estrategias que nos hablen de seguridad social, que nos hablen de laboral. Cuando empezamos a hacer las prácticas es donde nos damos cuenta, necesitamos saber un poquito de derecho laboral, porque a través de mi área se despiden las personas o se contratan. Entonces yo debo saber cómo despido un trabajador, no de buenas a primeras y hasta luego. Debe haber un debido proceso y debemos tener en cuenta la norma. Debemos tener en cuenta todo el tema de acoso laboral. Debemos tener en cuenta todas esas normatividades, todas las normatividades de salud mental, todas las normatividades de seguridad y salud en el trabajo, de la batería de riesgo psicosocial. Ahora hay una nueva resolución donde el ministerio va a ser vigilante de los perfiles ocupacionales. A buena hora llegó esta resolución donde el ministerio va a vigilar eso, que todas las empresas tengan perfiles ocupacionales. Pues nosotros desde las áreas de talento humano la tenemos clara, que siempre debe haber un perfil ocupacional para el proceso de selección y para organización de la empresa, que tenga funciones, responsabilidades, actividades, tareas, todo eso debe existir. Simplemente con esa nueva resolución que hay que hacer, las empresas que son juiciosas y tienen eso por escrito, es simplemente ajustar a la norma que están pidiendo, mirar qué tienen, qué no tienen y ajustarlo. Pero los que no tienen, es ya su obligación de que entonces haga el manual de funciones, porque Julanito se va, entonces llega otro, ¿y quién le va a enseñar? Que al menos algo esté por escrito y que tenga la posibilidad de leer, aquí hacían esto, entonces me enruto de esta manera para no tener inconvenientes. Entonces mire que el nivel de conocimiento nos abre un abanico de muchas oportunidades, de competencias que debemos tener y que debemos pues estudiar y tener ese tipo de cosas. Otra variable que tenemos es el nivel de habilidades. Como les digo, nosotros somos inspiradores para solucionar los problemas, no para ser fuente de conflictos y de todo ese tipo de cosas. Tenemos que tener un liderazgo propositivo, una toma de decisiones. En las áreas de talento humano se toman decisiones y decisiones muy importantes. Y tenemos también asiento en todo lo de que es diseño de políticas, objetivos, la filosofía de la compañía. Entonces también hay una toma de decisiones importantes, porque nosotros manejamos el talento humano y una empresa está formada por talento humano. Y el talento humano es bien delicado, bien complejo, tiene muchas aristas, pero nosotros tenemos asiento allí y debemos empoderarnos de esa posibilidad que tenemos. Tener una visión prospectiva del entorno, trabajar en equipo, tener esa capacidad de negociación, de resolución de problemas, ser muy creativos, recursivos, con las posibilidades que nos da la empresa. A veces nos quedamos que la empresa no tiene esto, le falta esto, pero es que hay que trabajar con los recursos que tiene la empresa en este momento. Si la empresa va avanzando, seguramente va viendo los progresos y nos van dando a nosotros, bueno, compremos pruebas psicológicas, hagamos un banco de pruebas psicológicas, ya no tengamos un outsourcing que nos provee de pruebas psicológicas, nosotros las podemos tener. Entonces, paulatinamente nos vamos organizando. Ser recursivo, tener una buena comunicación, administrar el tiempo y tener muy buenas habilidades y ser emprendedores.
A nivel de actitudinal, una actitud de servicio, de calidad, de ética profesional, de responsabilidad social y motivación laboral. Muy importante el servicio. Nosotros somos un área de servicio, el área de talento humano, es un área de servicio y un área de apoyo a toda la organización. Que brille el campo de la psicología organizacional por tener una ética profesional, porque todo lo que hacemos lo hacemos con transparencia. Y que tenemos las evidencias de eso, que tenemos una responsabilidad social y lo más importante, trabajamos con personas y trabajamos con la vida de la gente, porque la salud mental es la vida y el proyecto de vida de cada gente, y detrás de cada esa persona está su familia. Entonces debemos ser muy idóneos con lo que identifiquemos, con lo que digamos. En un proceso de selección, si las personas no quedaron, entonces hay que escribir que ya tuvimos la persona, de que no fue seleccionado, pues porque lamentablemente tenemos que elegir una persona y hay otras personas que se acercaron más al perfil ocupacional que tenemos nosotros. Pero entonces uno ser muy respetuoso, esas personas están esperando una respuesta, pero hay empresas que no lo hacen, no mandan un correo diciendo a los 10, 20 candidatos o que quedaron 5 y de 5 hay que elegir uno, decirle a los otros gracias por entregarnos, conocer su vida, conocer parte de su vida, conocer su experiencia, pero hubo una persona que fue la que ubicamos. Entonces hay que ser respetuosos con eso, hay que ser respetuosos con nuestros diagnósticos, con la parte de implementación, con todos los temas que nosotros trabajamos en talento humano, porque trabajamos, repito, con personas. Debemos tener en cuenta las variables claves en nuestra formación organizacional, que es enfocarnos en el ser, en el saber y en el saber hacer en contexto. Entonces, nuestras recomendaciones, podemos tener modelos extranjeristas, podemos tener modelos que acompañen una iniciativa importante que han implementado en otras empresas y aquí lo podemos hacer, pero siempre aterrizado en nuestra realidad. ¿Qué me sirve ese modelo y cómo lo ajusto a mi realidad? Por eso debemos ser muy cuidadosos. Ya pues les agradezco la atención.